Amigas y amigos, buenas tardes. Estamos aquí en el Faro Cosmos, antes el Cine Cosmos, recién reabierto en conmemoración de un evento que marcó la historia de la Ciudad de México recientemente, en los últimos 50 años. Desde el Faro Cosmos estamos transmitiendo en Capital 21 la señal de la televisión pública de la Ciudad de México, también a través de las redes sociales de Capital 21 y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Les saluda Genaro Villamil, comunicador, periodista, responsable de medios públicos a nivel federal y amigo y aliado de esta su casa, la Casa de la Ciudad de México. Les agradezco muchísimo a nuestros amigos de Capital 21 la invitación para participar como moderador de este segundo foro, en el cual van a participar 3 especialistas, doctores, doctora, investigadores muy reconocidos sobre la historia de la batalla México-Tenochtitlán. Vamos a analizar en este foro y vamos a tener la participación del público que aquí está presente, público joven. La mayoría de nuestros acompañantes y participantes son estudiantes de humanidades, de economía en algunos casos, pero la idea es hacer un foro de difusión, de divulgación, de revisión y de reencuentro con nuestra historia. Hoy vamos a hablar de la guerra México-Tenochtitlan y sus participantes. ¿Cuál fue la verdadera dimensión de esa guerra entre 1519 a 1521? ¿Cuántos indígenas y cuántos españoles participaron en ella? ¿Quiénes fueron sus víctimas y cómo padecieron esta guerra? ¿Cuál fue el impacto de la vida de los civiles? ¿Qué papel jugó la tecnología militar y qué papel de las epidemias? Las nuevas visiones históricas de la conquista arrojan respuestas sorprendentes a estas preguntas claves para entender lo que en este año 2021 vamos a conmemorar. Y antes de entrar a la presentación de nuestros invitados y especialistas, quiero también agradecer y reconocer la presencia de la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vanessa Bojorquez, que está aquí con nosotros y que además es pues la organizadora, la convocante, junto con nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a través del sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México, que es Capital 21, este evento. En fin, vamos a tener muchos temas por analizar. Va a ser una revisión muy importante, porque además el problema con la historia de la conquista o de la invasión a Tenochtitlán es una historia que desgraciadamente la narraron los españoles y algunos indígenas conversos, todos enemigos de los mexicas. Las versiones antiguas que tenemos de esta historia, pues es la historia de los vencedores. Y se trata no solo ahora de tener la historia o la óptica de los vencidos, sino la historia de la fusión de 2 civilizaciones muy importantes, una fusión que no fue nada pacífica. Somos resultado de una fusión violenta a nivel militar, a nivel ideológico, a nivel cultural y hasta a nivel biológico. Y eso es lo que nos explica esta gran civilización que está asentada en el Valle de México y de la cual se ha construido la nación mexicana desde entonces. Tenemos y nos acompañan esta tarde la doctora Sandra Elena Guevara Flores. Muchas gracias, doctora. Es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, maestra en Antropología Médica por Brunel University de Reino Unido, doctora en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es profesora actualmente en la ENA de la UNAM y en la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses.
es especialista desde antropología forense, pasando por prehistoria, sexualidad y género, y la historia de las pandemias. Y vaya que y en este contexto en el que estamos viviendo actualmente, la pandemia del COVID-19 a nivel global, es muy importante tener el análisis del papel que jugaron las pandemias y las epidemias en la invasión de los españoles a México Tenochtitlan, o en la guerra entre los mexicas y los ibéricos. También nos acompaña el doctor Marco Antonio Cervera Obregón. Muchas gracias. El doctor es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en arqueología clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en la misma especialidad por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la Universidad Rovira. Se ha especializado en la arqueología, historia y cultura de los mexicas, así como en arqueología militar. Es autor, entre otros libros, de La breve historia de los aztecas, El armamento entre los mexicas y guerreros aztecas, y yo consulté antes de venir con ustedes la historia militar de México antiguo y Mediterráneo antiguo del doctor Antonio Cervera Obregón. Y en unos momentos se va a conectar con nosotros el maestro Luis Barjau. Luis Barjau, antropólogo, maestro en etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y con estudios de posgrado en sociología en la Universidad de Estudios de Roma, Italia, investigador y director de etnohistoria del INA. Bueno, el panel está muy completo. Este diálogo, espero que sea un diálogo circular, un diálogo además en donde puedan participar los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Quizá la primera gran pregunta es: ¿cuál fue la principal razón, doctor Marco Antonio Cervera, desde el ámbito militar? Y si no fue la razón militar, ¿cuáles pudieran haber sido las otras razones de la derrota de los mexicas o de la caída de un imperio que ya tenía más de 100 años en esta zona? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y agradezco mucho también a los organizadores por la invitación a este foro, que sin duda es interesante, y la verdad es que la pregunta que me haces tiene muchas aristas y es bastante compleja. Ya que desde la perspectiva de la historia militar, bueno, primero debemos entender que esto realmente es un continuum, así lo hemos manejado recientemente, un continuo de las guerras mesoamericanas. Esta posición que se había dado de que la llegada de los hispanos marcaba el cambio, no necesariamente, porque en realidad, es decir, el imperio mexica había estado tratando de mantener un control de todas las sociedades indígenas que tenía en términos de la tributación. Y desde esa perspectiva, parte del control implicaba, por ejemplo, sofocar constantes rebeliones, precisamente para evitar lo que al final pasó, una suerte de macro rebelión indígena en la que de alguna manera los hispanos se van a insertar. Entonces, el factor determinante entonces no fueron los españoles. No. La superioridad, esta historia que conocemos de la superioridad de los españoles que llegaron con sus caballos. No, definitivamente no, porque cuando hablamos del número de efectivos indígenas, es decir, el conjunto de tropas que participaron en la operatividad de este conflicto, fueron prácticamente un 99% de indígenas contra indígenas, lo que implica que las formas de combate, planteamientos tácticos, etcétera, fueron más bien indígenas, con un 1% de cerca de 900 hispanos, que evidentemente la tecnología, a ver, sí era más avanzada, evidentemente, ¿no?, en muchos aspectos, pero en el momento en que ubicamos a 900 hispanos, por mayor tecnología que tuvieran, se cancela esta operatividad a la hora de los combates.
Entonces, desde el punto de vista militar, bueno, son muchos elementos, ¿no? Vemos que sin duda los mexicas van a ser rebasados en el número de efectivos, ya que evidentemente el conjunto de indígenas que participaron en ello fue muy superior, y también pensando que por sí misma la Triple Alianza ya no existía, se fue desmoronando, es decir, el número de tropas normalmente era de 20,000 efectivos, cuando los mexicas, solo los mexicas participaban en combates normales, sumado a los otros 20,000 que pudiera integrar la Triple Alianza. Cuando hablamos de la Triple Alianza, doctor, ¿de qué estamos hablando para los que nos están escuchando? Sí, bueno, sabemos que hubo una alianza entre Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, desde que se funda la etapa imperial en 1427-28, y empieza este proceso de expansión llamado efectivamente la etapa imperial. Pero cuando se da el asalto a Tenochtitlan, esta Triple Alianza es inexistente. Entonces la misma gente de Tlacopan y Texcoco, a ver, vamos a entrar aquí en el debate, pero si hablamos de traidores, esos serían los verdaderos traidores, ¿no? ¿Quiénes serían los verdaderos traidores? Texcoco y Tlacopan, porque precisamente… No los tlaxcaltecas. No los tlaxcaltecas. La fama y la historia de traidores, los tlaxcaltecas. Bueno, porque no, evidentemente porque Tlaxcala fue uno de los principales actores que se van a aliar con los hispanos, pero no fueron los únicos, ¿no? Entonces, constantemente Cortés en su obra, que obviamente busca ciertos objetivos, pues a cada rato menciona a los tlaxcaltecas, ¿no? Que lo están apoyando, pero en realidad fueron muchos más grupos. Pero entonces, pensando en ese sentido, para este momento los mexicas ya no contaban con el apoyo militar de las tropas texcocanas y de la gente de Tlacopan, y que sumado a ello, que ya la doctora seguramente abundará en esto, muchos de los que llamamos los combatientes, porque esto hay que tomarlo muy en cuenta, durante el proceso del asalto tenemos combatientes, o sea, la gente que está entrenada, capacitada para el combate, y los no combatientes, que es el otro grupo, pues de niños, mujeres, ancianos, impedidos y demás. Pero para este momento también ya estaban diezmados por el hambre, la sed, las hambrunas, y los mismos combatientes también ya estaban diezmados. Entonces, todos estos factores se van a sumar para que militarmente los mexicas, desde mi opinión, sí hicieron una defensa importante, eso sí es importante decirlo. Obviamente no efectiva porque al final cayeron, pero son muchos los factores relacionados. Hablamos de un imperio militar. Usted escribe o ha escrito en varios de sus ensayos que los mexicas contaban con niveles muy altos de inteligencia militar, de logística, de estrategia. Eran, o sea, la actividad fundamental de la vida de los mexicas y del imperio mexica era la actividad bélica. Era un imperio en donde la guerra era parte de su vida y de su religión. Y sin embargo, fueron derrotados. ¿Qué lección histórica podemos abrevar de esto que fue la caída de Tenochtitlán en esos términos? Sí, creo que es una muy buena pregunta. En efecto, se ha estado proponiendo en algunos documentos, recientemente en lo que se publica en Noticonquista de la UNAM, que en efecto los mexicas eran una sociedad militarista, entendiendo esto como una sociedad que constantemente, sobre todo viniendo desde el Estado mexica promovía entre su gente que la actividad bélica era el principio y fin último de su vida, ¿no? Independiente de que hay que aclarar algo, y esto también lo he propuesto en algunos textos, el ejército mexica, y realmente en Mesoamérica nunca hubo un ejército profesional, entendiéndolo como que solo únicamente se dedicaran a ello, ya que la mayoría de los macehualtin, o sea, la gente del pueblo, participaba o su vida económica era la agricultura, los oficios, y a ello le sumamos la actividad bélica. Es decir, el Estado mexica, aunque promovía esto que estás efectivamente comentando,
no mantenía, salvo a las élites, a los pipiltin, no mantenía constantemente a la gente con la actividad bélica en términos económicos. Pero bueno, independiente de ello, el mexica prácticamente desde su nacimiento, durante el entrenamiento, en la educación, todo el tiempo estaba presente la actividad bélica en las manifestaciones plásticas, en los poemas, es decir, como bien comentas, vivían prácticamente para la guerra. Y lo decimos porque al final la guerra no es solo el enfrentamiento físico, el combate como tal, sino también hay toda esta postura del ataque, de estar manteniendo a pueblos sometidos y a partir de la violencia, controlarlos y demás, tarde o temprano se da un revés al respecto, ¿no? Entonces, en el caso mexica, pues en pocas palabras recibieron lo que durante 100 años estuvieron cosechando, ¿no? Cultivando y cosechando. Reitero, hubo una parte muy inteligente desde la perspectiva de los diversos tlatoque de estar sofocando las rebeliones, porque ellos sabían, es decir, cada 80 días los mexicas solicitaban tributo, ¿verdad? Pero sofocaban estas rebeliones para impedir que se hiciera un encadenamiento de este tipo de rebeliones y entonces mantener el control. Entonces, claro, la macro rebelión que le llamamos ahora la conquista de México, y en este caso particularmente el asalto a Tenochtitlan, se dio por los mismos indígenas. Entonces, ya la propuesta reciente de los investigadores, los colegas, es que ya no podemos seguir diciendo la conquista española de México, sino en realidad es, reitero, desde mi postura y de otros colegas, es una macro rebelión con un interés de una gran guerra mesoamericana solo, única y exclusivamente contra Tenochtitlan. Una macro rebelión. Estaríamos refundando el periodo histórico. ¿Ustedes están de acuerdo? Levanten la mano los que están de acuerdo de llamarle mejor macro rebelión y ya no la conquista española, porque entonces le quitamos toda esa connotación de superioridad étnica, ¿no? Y creo que culturalmente es muchísimo más, y políticamente, para los estudiantes de ciencias políticas y de humanidades, la lección es mucho mayor, ¿no? Sí, lo que pasa es que normalmente quienes defienden la postura más hispánica siempre ven solo la consecuencia, es decir, que al final hubo una nueva España y un control hispano, etcétera, etcétera. Pero como también ya lo ha platicado el mismo Federico Navarrete y otros autores, prácticamente ni siquiera el mismo Cortés o los que estuvieron operativamente en la guerra realmente disfrutaron, si lo queremos ver así, de esta consecuencia. Digamos que ahorita desde mi opinión lo que interesa de análisis es la caída directa de Tenochtitlan como una gran guerra, independiente de su consecuencia. Y en efecto, la caída de Tenochtitlan pues también representa en efecto la caída de un imperio, más no de todo Mesoamérica. Porque también se ve esto, ¿no? Nos han contado mucho en la historia que el mundo mesoamericano en 1521 y ya se acabó todo, entonces tenemos un continuum, etcétera, ¿no? Al respecto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la historia de la civilización maya. Es la caída de otro imperio, mucho antes que el mexica, pero no de la civilización maya. Y de hecho, en el caso de los mayas nunca hubo un armisticio, un reconocimiento al dominio español. Tan es así que la gran guerra de los caobabs, de los mayas caobabs, se extiende hasta el porfiriato, es decir, de 1729 o 1730, y Jacinto Canet y Jacinto Paz, hasta la parte del porfiriato. Es decir, la idea también de la caída de Tenochtitlan desde una macro rebelión podría ser, doctor, una nueva forma de descentralizar la historia de México, la visión etnocentralista que tenemos. Sí, también ese es otro punto clave, ¿no? Durante muchos años nos han vendido la idea de que los mexicas, bueno, que somos herederos, los mexicanos somos herederos solo únicamente de los mexicas, con una posición muy centralista, efectivamente. A ver, no olvidemos que al final el nombre de México viene de ahí, de Meshi, que el segundo nombre o desconocido nombre de Huitzilopochtli, como los protegidos de Meshi, y de ahí viene mexica, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí entender que los mexicas
mexicas no es cierto que son el parangón de Mesoamérica, lo último, tampoco es cierto que son una combinación de todas las sociedades mesoamericanas. El punto clave está en que sí, sabemos mucho de ellos, al igual que de los mayas, sabemos mucho de ellos efectivamente por las crónicas, ¿no? Exacto. Y bueno, gracias a eso es que cada que tenemos algún detalle interesante de gastronomía prehispánica o vida cotidiana, etcétera, es gracias a las fuentes y a otras informaciones del tipo arqueológico, bioarqueológico, etcétera. Pero en ese sentido, sí, el centralismo de ver solo a lo mexica y que nosotros somos herederos de los mexicas, incluso sería, bueno, es equivocado, porque ¿dónde quedan todos los demás sociedades, ¿no? Así es. Y no solamente contemporáneas, sino hacia el pasado, ¿no? Entonces, debemos ver una visión más homogénea de Mesoamérica, y por eso también hemos propuesto que para entender la conquista, porque le tenemos que seguir llamando así, ¿no? Aunque sea complicado, sí tenemos que tener una formación más clara de estudios mesoamericanos, porque como acabo de decir, no es un parteaguas la llegada de Cortés, sino en realidad es todo un continuo cultural, histórico, ideológico, etcétera, de Mesoamérica. O sea, la mal llamada conquista de México en realidad es parte de la historia de Mesoamérica. Por lo tanto, hay que ser mesoamericanista para entenderla. De preferencia, digo, hay colegas. Muy bien, doctor. Vamos a un corte, doctor. Ya nos clavamos ahorita, le cedemos la palabra a la doctora regresando de un corte, y aquí seguimos en este segundo foro en el Faro de Cosmos, o el Faro Cosmos. Gracias. Nos encontramos en la casa del hijo del Ahuizote. Mi nombre es Yelitza Ruiz, soy abogada y maestra en estudios de arte y literatura. Dolores Jiménez y Muro fue profesora, fue periodista, escritora. La empezaron a llamar la antorcha de la revolución. Participó en todas las etapas del proceso revolucionario. Fue una gran precursora de lo que conocemos como las colectivas de los movimientos feministas. Creó el famoso club liberal Las Hijas de Cuauhtémoc, cual apoyaban la causa que defendía Francisco I. Madero de la no reelección. La creación de los colectivos les permitía también convocar a manifestaciones para hacer valer que ya era tiempo crucial de que el cuerpo de las mujeres no solamente tuviera responsabilidades y obligaciones, sino también derechos. Ella le responde al general Blanquet y le dice que no importa cuántas veces la mande a la cárcel de Belén, las palabras que ya las mujeres replican son las que no van a poder encarcelar nunca más ningún ejército. La participación política de Dolores no solamente se gesta en los movimientos de las mujeres, sino también en la creación importante de documentos que sentaran bases constitucionales a lo que hoy conocemos como el México independiente. Colaboramos, fue una colaboración amistosa que duró muchos años y una amistad que duró hasta el último día de su vida. El cine es un medio de revolución de las conciencias. Capital 21 trae para ti una revisión a la producción fílmica de México con testimonios exclusivos de directores y diversas personalidades, así como fragmentos de películas que definieron la narrativa de obras actuales. No te pierdas de este programa y conoce a Los que hicieron nuestro cine, una serie dirigida y conducida por el cineasta mexicano Alejandro Pelayo, de lunes a jueves a las 20:30 horas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Nos encontramos en la casa del hijo del Ahuizote. Mi nombre es Yelitza Ruiz,
Soy abogada y maestra en estudios de arte y literatura. Dolores Jiménez y Muro fue profesora, fue periodista, escritora. La empezaron a llamar la antorcha de la revolución. Participó en todas las etapas del proceso revolucionario. Fue una gran precursora de lo que conocemos como las colectivas de los movimientos feministas. Creó el famoso Club Liberal. Amigas, amigos, regresamos a este foro en el Faro Cosmos. En el bloque anterior, pues hay una propuesta muy interesante de renombrar la conquista de México, ya no solo como la conquista de México Tenochtitlan, sino la macro rebelión de Mesoamérica. Y eso también nos da la connotación de una diversidad y complejidad de etnias, de civilizaciones que estaban alrededor del gran imperio mexica y que explican también esa macro rebelión, la caída del imperio y la capitalización de esa caída por parte de los españoles. Pero hablamos también de la parte militar, estratégica, pero también había una parte fundamental en esta guerra, que fue la parte de las epidemias, de las pandemias, la parte de antropología física. Y pues aprovecho también, antes de darle la palabra a la doctora Sandra Elena Guevara, para saludar al maestro Luis Barjau, que se acaba de conectar vía Zoom con nosotros. Muchas gracias, maestro Luis Barjau. Muchas gracias. Ahorita que resolvamos el tema del micrófono, ¿me escucha? Ok. Ahorita ponemos el audio para que lo escuchemos aquí con nosotros. Y le cedo la palabra a la doctora Sandra Elena Guevara, licenciada en Antropología Física por la ENA, con doctorado en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista desde antropología forense, pasando por prehistoria, sexualidad y género, y uno de sus trabajos, la construcción sociocultural del Cocoliztli en la epidemia de 1545 a 1548, recibió un reconocimiento, fue premiada como tesis en la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán en 2019 en Veracruz. Y la pregunta es directa: ¿qué papel juegan las epidemias y las pandemias en estos procesos de caída de un imperio? Juegan muchísimo, porque normalmente se nos olvida que a donde va el hombre no nada más lleva su cultura, sus ideologías, sino que también lleva su biología. Y con la biología incluye todo ese bioma de microorganismos que tanto lo enferman como le ayudan. En el caso específico de la conquista o este continuum mesoamericano, jugó un papel muy fuerte. ¿Por qué? Porque en cuanto se da el primer contacto, no aquí en Tenochtitlan, entre Moctezuma y Cortés, sino desde las costas de Yucatán, de la península yucateca, empiezan a interactuar. Joaquín Aguilar. Exactamente. Empiezan a interactuar los primeros microorganismos, todos esos microorganismos que históricamente habían convivido con las poblaciones ibéricas desde sus primeras formaciones, al igual que los microorganismos que convivieron con las poblaciones mesoamericanas desde que se asentaron en el país, bueno, en lo que actualmente es México. ¿Qué es lo que va a pasar o lo que se interpreta desde el punto de vista biológico, epidemiológico, cuando se da este supuesto contacto o esta interacción mejor entre grupos humanos que empiezan a intercambiar elementos culturales, pero también elementos biológicos, de qué se enferman, qué es lo que comen, cómo se tratan de curar? Y es una verdadera maravilla. Lo vemos como el máximo exponente cuando se presenta la epidemia de viruela en 1520 en Tenochtitlan y en las zonas aledañas. Como lo decía el doctor, no es nada más México-Tenochtitlan, sino también las otras tribus, los otros poblados que también se enferman, que también conviven, que también interactúan con estos nuevos integrantes. ¿Por qué nuevos? Porque se están integrando al paisaje, porque les están dando una resignificación biológica. Es bastante curioso porque cuando queremos estudiar las enfermedades, tenemos que estudiar o tenemos que tratar de entender qué significaba el otro, en este caso el español,
español para el indígena, para el mexica, para los texcoqueños, para los tlaxcaltecas incluso. Y es bastante interesante porque entonces entendemos también cómo se expresaban las enfermedades. Hablamos normalmente de la epidemia de viruela como una de las grandes catástrofes y además uno de los factores yo estoy en contra de decir el factor principal de que se haya dado la derrota, no, es uno de los factores realmente que propició la conquista, la derrota. Pero es más interesante aún conocer el cómo se fue dando la interacción entre ibéricos y mexicas cuando se empiezan a ver las bubas o cuando se empiezan a ver este salpullido que se inflama, que se llena de pus, que explota y que de repente se pone negro y que además le llena todo el cuerpo y que incluso los deja ciegos porque le sale hasta en el glóbulo ocular, ¿no? Y es bastante curioso porque las crónicas nos mencionan hasta las partes pudulentas o las partes púdicas, es decir, genitales, están explotados de todas estas ronchas típicas de la viruela. Y es fascinante, ¿por qué? Porque vemos en bastantes crónicas que quienes hacen el diagnóstico de la enfermedad son los españoles. La viruela es una enfermedad que ellos convivieron desde el siglo XI de nuestra era, la conocen perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la llevan los árabes a la península ibérica. Y es bastante curioso porque encontramos en los primeros interacciones o en los primeros registros de interacción ibérico-mexica que los ibéricos les decían a los mexicas, no usen el temazcal porque si no van a explotar los granos, van a diseminar la enfermedad, se van a contagiar, pero eso sí, pónganse polvo de haba. ¿Polvo de? De haba. Haba. El indígena que iba a saber que era la haba. El haba viene de Arabia. Exactamente. El haba, las habas verdes, no sé si han probado unas verdolagas con habas en salsa verde con puerco, una verdadera delicia, pero las habas al fin y al cabo es un producto de alimenticio biológico que llega con los ibéricos. Aquí no se conocía el haba. ¿Y qué es lo que se hace? Se pone a secar, se pulveriza y se pone en la piel de las personas que tengan ronchas. Así y es. esto, ¿qué es lo que hace? Seca la roncha y evita que haya deformidades o que incluso reviente y que la persona no tenga tantas alteraciones. Entonces vemos esta interacción de elementos culturales en cuanto a la explicación de los procesos biológicos, pero también la interacción de los mismos procesos biológicos en los microorganismos que van enfermando tanto a los mexicas o en sí a los indígenas mesoamericanos como a los ibéricos. Porque, por ejemplo, hablamos a muy grandes rasgos de la viruela, pero ¿de qué se enfermaba la población ibérica? La población ibérica se enfermaba desde hambre, porque se considera también una enfermedad, hasta las crónicas nos señalan de las velas blancuzcas sanguinolentas. Realmente es lastimoso tratarse de imaginar a un ibérico que está avanzando desde Cozumel hasta Tenochtitlan, si no es que muere en medio del camino, que cada vez que va al baño a excretar está sacando lombrices con sangre. Claro. Entonces es bastante severo, ¿no? Si no es que de repente se para y está haciendo excremento amarillo con moco, una amibiasis que es bastante común en el continente y específicamente en el país, ¿no? Así es. Entonces es una interacción mutua entre microorganismos biológicos que enferman y que sí es un factor clave, la verdad sí lo llega a ser, porque como lo decía el doctor, cuando nosotros estamos hablando de estos procesos de interacción, también tenemos que conocer o tenemos que considerar el factor psicológico. Una población, en el caso de los mexicas y en sí de los indígenas mesoamericanos, que no logra explicarse o no le logra dar un lugar dentro de su explicación del mundo a estos extranjeros que tienen rasgos físicos diferentes, que son barbones, que son rubios, que tienen ojos azules, que son más altos, que traen animales completamente distintos a lo que ellos siempre han visto. Así es. Y también por el otro lado, el hombre ibérico tratándose de imaginar a estas personas de piel morena, de cabello lacio, con una corporeidad en sí, con un cuerpo bastante desarrollado en cuanto a musculatura, por toda la actividad física y bélica que llevaban a cabo. Y que esto al mismo tiempo los lleva a tratarse de explicar, bueno, ¿por qué me están saliendo estas velas, es decir, lombrices, al momento de defecar, ¿no? O ¿por qué estoy haciendo excremento amarillo? O incluso, ¿por qué me estoy llenando de granos? ¿Por qué me está castigando mi Dios por no haber repelido, por no haber guerreado y matado al extranjero que realmente no sé quién es?
Exacto. Es un factor psicológico junto con el biológico cuando queremos entender realmente cuál fue el rol de las enfermedades en la presencia o en la interacción de las guerras y de las conquistas o de continuum mesoamericano. ¿Hay algún cálculo reciente de cuántas personas pudieron haber muerto por la viruela y luego por las otras epidemias? Se calcula aproximadamente que fallecieron entre 2.5 millones y 3 millones. ¿2.5 millones? Nada más por la viruela, por la epidemia de viruela, y que duró solo 60 días. ¿Y no en estaba Tenochtitlan. Ciro Gómez Leiva para recordarnos que era terrible lo que estaba pasando, o Azucena Oresti para decirnos es culpa del doctor López-Gatell, ¿no? No estaban, pero sí estaban todos los cronistas ibéricos y ya después los indígenas, más bien los mestizos, los cuales empiezan a culpar al famoso negro que llega con Pánfilo de Narváez. ¿A un negro culparon de la pandemia? Exactamente. Las crónicas, principalmente las de la primera mitad del siglo XVI, señalan que con Pánfilo de Narváez llegó un esclavo negro llamado Francisco Eguía o Francisco de Eguía, el cual ya venía enfermo de viruelas desde Cuba. Desde entonces el racismo en esta sociedad tiene que ver con las epidemias. Exactamente, exactamente. Ay. Pero eso también es algo interesante y de la nueva historia, porque si lo vemos epidemiológicamente, un solo individuo no pudo haber contagiado. Claro. Un solo individuo no pudo haber hecho esa diseminación, que es lo que hubo. Obviamente es completamente diferente a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque un solo individuo comiéndose una sopita de murciélago creó lo que hemos vivido desde hace un año y medio, ¿no? ¿Y no venía de China Y no. el Pánfilo? No, No venía de China, venía directamente de Cuba. Pero en ese entonces, con un proceso de comunicación, de vías de transporte tan retrasado, un solo individuo no pudo haber hecho tal diseminación. Lo que ya revisando las fuentes suponemos es que realmente llegó un contingente de indígenas nativos de las Antillas con Pánfilo de Narváez que estaban ya enfermos de viruela. Entonces estamos hablando de un contingente entre 15 y 30 individuos. ¿Qué? Sí es más factible que a su llegada a la península de Yucatán hayan empezado a diseminar entre los grupos indígenas la enfermedad. Y entonces con ellos mismos, junto con las tropas ibéricas como con los mexicas, empezaron a diseminar y a contagiar. Pero realmente un solo individuo, el culpable, no, pero sí, la historia es maravillosa porque siempre se encarga de culpar a alguien. En Claro. este caso, al famoso negro Francisco de Eguía. Desde ahí viene la infodemia, ¿ya ven? Sí. Desde allá, desde las crónicas de los españoles. Si estamos hablando de 2.5 millones de seres humanos que pudieron haber fallecido por las epidemias y las enfermedades, y en especial la viruela, ¿de cuánta población estamos hablando? ¿De 10 millones aproximadamente en todo Más. lo que era Mesoamérica? ¿Más? Más. Hay cálculos que incluso en Mesoamérica señalan 90 millones de habitantes. 90 millones. 90. O 30 millones nada más para la cuenca. Pero realmente son aproximaciones. 30 millones para esta zona. O sea, desde entonces esta zona ha estado hiperpoblada. Siempre ha estado hiperpoblada. ¿Ya había línea 12? Casi. Ah, ok. No, es decir, hay una historia de concentración humana en esta zona también, en el Valle de la Nava. Exactamente, porque ecológicamente era muy fértil. Si bien es una laguna que se tuvo que modificar para que se pudieran asentar los individuos y las zonas aledañas también, aunque eran montaña y estamos en una cuenca, aún así era bastante fértil, tenía bastante provecho ecológicamente, que obvio para los humanos eso implicaba cuestiones biológicas y culturales que se deberían de aprovechar. Entonces vemos un gran asentamiento poblacional en lo que viene siendo el Valle de México. Estamos hablando entonces de un gran ecocidio y genocidio. Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque con el simple hecho del desarrollo de las chinampas y luego el proceso de agricultura que se desarrolla en el centro de México, se está viendo un equilibrio ecológico-biológico entre la naturaleza y el ser humano. Algo que ahora no hacemos, sino eso también implica hasta cierto punto un aprovechamiento y un aspecto sanitario epidemiológico muy bueno por parte de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque sabían interactuar con su medio natural, Así con su es. ecosistema. Si
extrapoláramos de manera forzada y muy forzada de mi parte, pero creo que vale la pena la reflexión. En estos momentos de esta pandemia, estaríamos hablando también de la caída de algunos imperios, ¿no? O de algún modelo civilizatorio. De varios imperios. De varios imperios. Empezando por la forma en la que nos concebimos a nosotros mismos. Y se nos olvida que somos al fin y al cabo entes biológicos que estamos en contacto y en comunicación, así como en comunión con el ecosistema. Exacto. Que no somos el gran ser humano que nos concebimos, sino que somos un animal más, un organismo más que debe de aprender a interactuar con su medio. Así es, muy interesante, doctora. Vamos a un corte, regresamos para el tercer bloque y darle la bienvenida al maestro Luis Barajao, que ya pudo conectarse y que aquí estamos. En breve regresamos. Gracias. En el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico No Remunerado, no te pierdas el estreno de la tercera temporada de Economía con Sazón, donde desmenuzaremos su desvalorización durante el periodo neoliberal, así como las acciones que se están tomando para reivindicarlo. Para preparar esta receta, nos acompañan Ingrid Gómez, secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, y Daniel Cerdas, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, conducido por nuestro chef de confianza, Víctor Aramburu, y su pinche neoliberal, Alberto López. Este martes a las 22 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Hasta hoy en México ha habido democracia representativa, pero no una democracia participativa como tal. Mucho hablamos de nuestros pueblos originarios, por un lado, y por otro lado hablamos mucho de los países del primer mundo, pero cuando hablamos de consultas populares, entonces como que nos hacemos de la vista gorda y no queremos ver ni a nuestros ancestros, nuestros antepasados y nuestros pueblos originarios ahora, pero tampoco quieren ver a los países del primer mundo. Por ejemplo, Suiza y los países nórdicos constantemente hacen referéndums. Se nos olvida que en 1972 el Reino Unido entró a la Unión Europea gracias a un referéndum y se salió recientemente también gracias a un referéndum o a una consulta popular. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. No se oye. ¿Me escucha, maestro Luis Barajao? Sí, me escucha usted, pero nosotros no le escuchamos aquí. Aquí regresamos en este foro, en el Faro Cosmos. Nos han comentado, por ejemplo, en Facebook, que le parece magnífico el término macrorebelión. Y un asistente de esta conferencia, Roberto Carlos, pregunta, para quien quiera contestar, ¿por qué la rebelión de los españoles no tuvo la misma magnitud que la de los otros grupos indígenas previa a la llegada de los españoles? Es decir, no entiendo ¿por qué hasta los españoles hubo una macrorebelión, digamos, de todos los otros grupos dominados por el Imperio Azteca? Brevemente. Bueno, porque realmente fue todo un conjunto de fuerzas
tanto el hartazgo de las otras comunidades indígenas, cuestiones biológicas, cuestiones ecológicas e incluso cuestiones psicológicas, ¿no? El propio Moctezuma diciéndonos, o más bien cuestionándose, es que acabamos de ver un cometa, esto ya es el final de la civilización, esto ya es el final del imperio. Entonces es todo un conjunto de fenómenos, de factores, los cuales fueron los que llevaron a esta derrota, o más bien al declive de esta civilización. Sí, y también como habíamos comentado, los mexicas tenían una estrategia de, como comenté, de estar sofocando pequeñas rebeliones constantes. Además de que algo muy importante era enviar un mensaje a quien pretendiera hacer este tipo de rebeliones. Entonces, normalmente, y esto casi no se cuenta en la historia, cuando los mexicas sofocaban una rebelión que era estratégica, había literalmente masacres de poblaciones. O sea, literalmente los mexicas masacraban poblaciones con interés de mandar un mensaje a todos los demás de ya sabes lo que te espera si pretendes rebelarte. Entonces tenemos también que quitar esa visión de que los mexicas eran dulces palomitas, ¿no? Y que fueron las víctimas de la conquista. Bueno, sí fueron derrotados, pero esta era parte de la estrategia. Entonces vamos a pensar que era una especie de... manejaban una especie de miedo a su población, bueno, a la población conquistada con este tipo de aspectos. Por eso es que cuando llegan los hispanos, no olvidemos, por ejemplo, en Zempoala, llegaron los enviados del Huaycalpixqui, que eran efectivamente quienes iban a recaudar el tributo, y Cortés les dice, no, aquí ya no hay tributo. Entonces la gente evidentemente se sintió, entre comillas, protegida, ¿no? Diciendo, pues se está evitando que yo tribute, y empieza el proceso geopolítico de alianzas. Y entonces ahí sí no vamos a negar que Cortés, junto con toda la información que le va brindando la Malinche, que ya se explicó que no es traidora y demás, sino hay toda una historia ahí que ya explicaron ustedes en el programa anterior, se empieza a haber una alianza entre hispanos e indígenas, y nunca en un nivel de subordinación. Esto es sustancial. Los indígenas mesoamericanos no se subordinaron a Cortés, sino más bien vieron un aliado más para, repito, unirse en un fin común que era, primero, quitarse el yugo de Tenochtitlan, que hemos estado diciendo, y por lo tanto iniciar una guerra en conjunto, en equipo, en pocas palabras. Diríamos que hubo una coyuntura. Efectivamente. Se conjuntaron varios factores históricos, biológicos, bélicos, políticos, o sea, el hartazgo ante los excesos del imperio mexica, ¿no? Efectivamente. Y aquí, ¿me escucha, maestro Luis Barjau? Sí, yo lo escucho muy bien. ¿Usted a mí? Lo escuchamos un poquito bajo, ahorita vamos a ver, pero yo sí lo escucho aquí. Muchas gracias por su paciencia. Estas cuestiones tecnológicas a veces son un poquito complicadas, pero nos interesa mucho su opinión, usted que ha escrito mucho también de esta guerra y esta caída de México Tenochtitlan. Desde su punto de vista, ¿podríamos hablar de una macrorebelión contra el imperio mexica y no un solo factor que nos da la explicación de por qué se dio esa caída durante ese periodo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de la jefa de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, a Roberto Castillo de la Coordinación de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por invitarme a esta reunión tan importante. Yo creo que sí hubo una revolución. ¿Una revolución? Y esa sí, por supuesto. Una revolución de las sociedades, incluyendo la española. Porque no hay que dejar de lado que el pequeño grupo de españoles que llegó a México se transformó moralmente y legalmente también. El hecho de que Hernán Cortés haya discrepado con Diego
Velázquez de Cuellar, el gobernador de Cuba, que era la ley de la monarquía, de la corona, ya está hablando de una transformación de los españoles en tierra mexicana, nuestro territorio, Mesoamérica, vamos a decir, para la época. Pero yo creo que hay que considerar muchas cosas antes de entrar a discutir sobre la trifulca de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan. Y esos antecedentes yo creo que son sumamente importantes. Uno, tenemos que quitar los velos ideológicos que hay alrededor de esos eventos que preocupan tanto y le interesan tanto a toda la ciudadanía mexicana, que es la historia prehispánica y la conquista. Y esos velos hay que empezar quitándolos pensando que las sociedades prehispánicas, las sociedades indígenas, no eran superiores al resto de las sociedades del mundo. Era un pueblo igual que todos los pueblos de la antigüedad. Y en segundo lugar hay que considerar una cosa: los grupos indígenas del continente americano vivieron por lo menos 12 milenios aislados. El continente era una isla prácticamente. Así es. Esto quiere decir que no había ninguna relación ni tecnológica, ni militar, ni comercial, ni intelectual con otras culturas. Entonces hay un desfase temporal, absolutamente, hay una desigualdad temporal, hay una desigualdad sobre las cuestiones sociales respecto del mundo occidental y respecto del mundo mesoamericano. Son dos grandes civilizaciones, Occidente y Mesoamérica, que se traban en una situación única en la historia del mundo, una situación de desigualdad absoluta. La cultura indígena era incomprensible para la cultura occidental y viceversa también. Es decir, si los indígenas nunca fantasearon con la idea de que existían otros pueblos más allá del océano, tampoco los españoles fantasearon con eso hasta que apareció Cristóbal Colón. Y al principio a Cristóbal Colón lo veían como un lunático y probó con muchos empresarios y reinos para realizar su aventura, hasta que Isabel la Católica vio que no era gran cosa lo que tenía que invertir y que valía la pena tratar de buscar una ruta nueva a través del océano. Entonces, yo creo que esas cosas son muy importantes de considerar. De la misma manera que ya in situ, ya en Mesoamérica, a partir de 1519, observemos dos cosas importantes. Una, los mayas reaccionaron violentamente contra los españoles. Los demás no. Así es. Salvo Tlaxcala, con Xicoténcatl el Mozo, que traía ya problemas políticos en la llamada República Tlaxcalteca. No era república, quién sabe qué era, pero así la calificaron algunos españoles. Y otra cosa importantísima que no podemos dejar de pasar es que la historia prehispánica y la historia de la conquista está narrada por los españoles y, cuando mucho, por indígenas de la alta sociedad indígena conversa al cristianismo. Exactamente. Hay momentos en que, por ejemplo, un gran historiador como Tesosomo dice: y nos venían persiguiendo los enemigos. Los enemigos eran los indígenas y él era un indígena. El grado de conversión ya que tenía, el grado casi como la conversión de los judíos a los españoles por orden de Isabel la Católica después de 1492, cuando expulsan a los moros y a los judíos de España. Entonces, es una historia narrada no por los protagonistas locales, sino por los extranjeros. Y eso es un factor extremadamente importante. Pues si a mí me piden que cuente mi historia,
no voy a contar mis aberraciones, sino voy a decir otras cosas. ¿Ha habido una recuperación de textos o investigaciones nuevas que permitan ya no depender solamente de la visión de los vencedores? Yo creo que sí. Hay un esfuerzo en México y en el extranjero también, sobre todo últimamente los ingleses y los norteamericanos, tratando de ver el asunto de otra manera. Y la construcción de lo que sería el análisis de lo que sería la historia oficial, ¿no? La historia oficial es un asunto muy interesante porque perdura hasta la fecha. Y precisamente la investigación está luchando contra esa historia oficial, tratando de aproximarse un poco más a la verdad de los hechos, a lo que pudo haber sido la verdad. Sí. Así es. Muchas gracias, maestro. No sé si... vamos a un corte. Vamos a un corte, regresamos y le damos la palabra a nuestros asistentes y participantes en este foro del Faro El Faro Cosmos. Gracias. En el marco del Día de la Mujer Afrodescendiente, no te pierdas del estreno de la tercera temporada de El Aquelarre. En esta ocasión, las hermanas se reúnen para conversar sobre la historia de las poblaciones afrodescendientes en México y América Latina, con la antropóloga María Elisa Velázquez, Rosario Sonali Hernández, integrante de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, y la historiadora Maribel Arrelúcea, conducido por Renata Turren. Este miércoles a las 22 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. La masacre de Acteal, consumada el 22 de diciembre de 1997, es un episodio trágico que nos llena de indignación y dolor. Niños y mujeres principalmente fueron exterminados con brutal violencia. El gobierno explicó conflictos étnicos y religiosos entre las comunidades indígenas de Chiapas. Sin embargo, investigaciones posteriores nos ofrecen otros análisis. Durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, se cometió uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia reciente, el cual sigue impune. No te pierdas el análisis del conflicto en este especial de Sacro y Profano, conducido por Bernardo Barranco. Viernes, 19:30 horas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. No te pierdas el gran final de temporada de Nuestras Conquistas y conoce la historia de una de las mayores injusticias en nuestro país, el fraude electoral de 2006. Descubre el significado que tuvieron el plantón de reforma y el gobierno legítimo para el movimiento de transformación nacional de la mano de un panel de lujo. Jesús Ramírez Cuevas, Jesús Rodríguez y Berta Luján Uranga. Conduce Pedro Salmerón. Este lunes a las 23 horas por nuestra señal y redes sociales. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Amigas y amigos, regresamos aquí al Faro Cosmos en este segundo foro sobre la caída México-Tenochtitlan. Hemos estado haciendo una revisión muy importante gracias a la visión de 3 expertos y de primera línea que nos han planteado por lo menos 3 cosas esenciales. 1, no es un solo factor el que explica la caída del Imperio Mexica ante la llegada de los españoles. Son varios factores. Hay 2, una idea de que una propuesta de que se trata de una macro rebelión de todos los otros pueblos dominados por el Imperio Mexica que permitieron que la coyuntura de la llegada de los españoles derrotara al imperio. 3,
hay un factor biológico muy importante que también explica la coyuntura que fue pues la epidemia de viruela. Y la epidemia de viruela que, según nos explicó la doctora, pudo haber causado 2.5 millones de muertes en una sociedad que ya también estaba bastante poblada para ese entonces. Y por último, el doctor Luis Barjau nos dice, también podemos hablar de una rebelión, de una revolución social que explicaría también lo que sucedió con la caída del Imperio Mexica. Pero ahora vamos a darle la palabra a nuestros participantes aquí en el foro, aquí en vivo, y le cedo la palabra a Diego. Adelante, Diego, para hacer las preguntas, las hacemos y luego respuestas. Hola, buena tarde. Muchas gracias por esta oportunidad, es muy importante expresarse. Y mi pregunta va relacionada con los objetos culturales como una manera de contenedor emocional. Ahora voy a hacer una analogía muy rápida. Por ejemplo, en el cine de vanguardia de expresionismo alemán, ahí está el doctor Caligari y varias propuestas audiovisuales que muestran cómo Alemania, que perdió la guerra, y cómo eso permea en sus productos culturales. ¿Eso también se tiene o es visible en cuanto a los perdedores mexicanos? También eso ha permeado como la emoción, la tristeza, para hacer como, no sé, pergaminos, códices o algo así. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Diego. Vamos con Rashid. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un espacio muy interesante. Mi pregunta va en el sentido de ¿qué podemos hacer para reivindicar la historia y que esa de cierta manera tenga un beneficio en la cultura del mexicano en la actualidad? Porque por lo que he estado escuchando, hay lagunas, incluso hay contradicciones sobre si es conquista, si es rebelión. Nosotros, ¿cómo podemos transmitir una historia lo más, se puede decir que lo más fiel o lo más acercada a la realidad para que pueda tener un impacto positivo en el mexicano actualmente? Muchas gracias, Rashid. Tenemos aquí a la compañera, adelante. Hola, soy Daniela Rodríguez. Mi pregunta va un poquito enfocada hacia la doctora. ¿Qué nos dice o qué nos podría contar la antropología física sobre cómo se ha ido dando o cómo se dio en aquella época el genocidio indígena de aquel momento? Y bueno, también en el marco, ¿no?, de estas comunidades que fueron diezmadas a través de sus niños, ¿no?, que vemos en Canadá lo que sucedió, cómo fue dándose. Y bueno, es algo que visiblemente podemos ver hasta ahora, ¿no?, el exterminio indígena. ¿Qué nos pueden contar? Muchas gracias. Y ahí atrás tenemos al compañero. Soy Antonio Márquez. Soy estudiante del maestro del doctor en la FES Acatlán. Y a mí me gustaría, bueno, no llegué a toda la plática, pero me gustaría ver qué importancia tuvo la ciudad de Tlatelolco en este proceso, porque Tenochtitlan cayó, pero la que resistió hasta el final fue la ciudad de Tlatelolco, ¿no?, con Cuauhtémoc y bueno, como este proceso. Muchas gracias. ¿Ya no hay más preguntas? Para que pasemos a las respuestas, creo que ahí tenemos una más. Bien, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Retomando lo que decían hace un momento, que fue una macro-rebelión de diversos pueblos sometidos por los mexicas, quizás es una pregunta un poco amplia, pero aunque sea que dieran un panorama, ¿cómo fue entonces este proceso? Se da una macro-rebelión, pero posteriormente la extracción de la riqueza de los pueblos mesoamericanos, creo entender que solo la retoma, la acapara España. ¿Cómo es este proceso? Que de un conjunto de pueblos que se unen para derrotar a los mexicas, pero posteriormente solo España es la que sustrae la riqueza
de estos pueblos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a las respuestas. Antes de ir a las respuestas, reitero y le agradezco mucho la presencia a la secretaria de Cultura, Vanessa Bojorquez. Mi querida Vanessa, por aquí estás. Aquí estás. Muchas gracias. Excelente idea, además. Excelente idea de tener el foro en este Faro Cosmos. Y primero las damas, vamos con la doctora Sandra Elena Guevara. Adelante, doctora, para las respuestas. Gracias. Sí podemos ligar tres de las primeras preguntas, empezando por si hay elementos culturales los cuales nos hablan de esta otra visión, ¿no? Y cómo podemos incluso modificar o no modificar, sino enseñar la otra parte de la historia no de los vencedores, sino de los que vivieron desde otra perspectiva. Son realmente una maravilla los códices. ¿Por qué? Porque los códices no nada más son estos dibujitos los cuales nos están enseñando, son realmente un idioma el cual nos está hablando no de la voz de un solo individuo, sino la voz de toda una sociedad, qué es lo que pensaba, qué es lo que sentía, cómo veía una enfermedad, cómo veía a los extranjeros. Y es eso lo nuevo o parte de los estudios decoloniales o descoloniales, los cuales están tratando por cambiar la visión de esta visión eurocentrista, esta visión del ganador, y también enseñarnos la visión del otro, o la visión del indígena que sufría, que lloró, que no se lograba explicar por qué me están saliendo estas ronchas y por qué me estoy quedando ciego, me estoy quedando deforme, ¿no? También tenemos muchos cantares. Una verdadera maravilla de la población mexica específicamente, desconozco si las otras comunidades o las otras civilizaciones lo hacían, pero hacían muchísimas oraciones o cantos, y esas las tenemos principalmente por los frailes, que están muy modificadas. ¿Por qué? Porque tuvieron que sacar la ideología mexica y en sí toda la ideología de los dioses que no comulgaban con la religión cristiana o católica, pero podemos ver ahí mismo plasmados todo este desconcierto, esta tristeza, esta agonía de por qué me están matando, por qué me están quitando lo mío, por qué me están cambiando los elementos culturales, ¿no? Esa es una verdadera maravilla. Tenemos esos documentos, pero falta mucho volverlos a estudiar, porque seguimos creyendo que solamente se estudian de una forma, que se toman esos documentos como están realmente escritos o plasmados artísticamente, y no hay otras formas de estudio. Hay muchísimas nuevas formas de estudio, tanto para códices como para los documentos escritos en náhuatl o en español, o en este caso castellano del siglo XVI, que necesitan muchísima revaloración, y que entonces eso nos llevaría a darle una nueva visión, o más bien una visión más completa de qué es lo que ocurrió, teniendo las dos visiones, tanto del vencedor como del vencido, y que no siempre el vencedor fue el malo, el injusto, el maldito que llegaba y mataba, no, sino que también tenemos los otros casos en el que el vencido también saca toda esa hazaña y saca toda esa visión, o más bien esa defensa humana, que lo vuelve entonces el malo. Esa sería una forma, e incluso con la revalorización o el reestudio de las enfermedades. ¿Por qué? Porque entonces nos quitaríamos un gran estigma que tenemos en México. México, antes de que llegaran los españoles, era un país sano, limpio y sin enfermedades. No, eso es completamente una mentira. Habían enfermedades, había sífilis, había tuberculosis, había influenza, había enfermedades gastrointestinales, había enfermedades de transmisión sexual. También aquí había enfermedades, así como había enfermedades propias en Europa, en África y en Asia. Entonces, una revalorización de estos documentos nos abriría un nuevo campo y podríamos conocer la visión de los otros. Brevemente, en cuanto a la antropología física, ¿qué nos puede decir de estos genocidios? Nos puede decir muchísimo, siempre y cuando no se considere un aspecto epidemiológico masivo. ¿Por qué? Cuando hablamos de epidemias, tenemos muy pocas características o muy pocas marcas en esqueleto que nosotros podamos reinterpretar para conocer cuál era el diagnóstico o de qué murió ese individuo. Ahora, en entierros masivos
lo que podemos hacer es análisis de ahora sí que de microorganismos o análisis de suelo, buscando las micromoléculas de ciertas bacterias o de ciertos virus o haciendo incluso extracción de ADN. Cuando ya hablamos de los genocidios por cuestiones tal cual raciales, sociales, lo que ocurrió en Canadá, estos descubrimientos de todos los cementerios de los niños indígenas, los cuales trataron de ser reinsertados bajo una ideología ya fuera francesa o británica, es realmente importante, es realmente un parteaguas. Ocurrió aquí en México, también ocurrió en México, pero lo vemos de una manera un poco distinta. ¿Por qué? Por la ideología que traían los ibéricos que llegan y que conquistan o que se dan estas primeras interacciones. Lo podemos ver desde el propio Hernán Cortés. Hernán Cortés no llegó ya a matar a diestra y siniestra, trató de entender. Eso también viene siendo otro de los estigmas que nos tenemos que quitar. Hernán Cortés no fue el maldito que llegó a diseminar, a matar y a exterminar a la población. Trató de entender. Pues lo podríamos incluso considerar como un antropólogo. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Explíquenme. Que es muy distinto a los casos principalmente de franceses y de británicos que llegan a lo que actualmente es Estados Unidos y Canadá. Ahí sí llegan a imponer, a tabla rasa, a matar, a exterminar, o asumes o asimilas lo mío o de plano te exterminamos. Ese caso de genocidio no lo podemos ver completamente en los huesos. En los casos de los niños que se encontraron en los monasterios, en las iglesias y en las escuelas canadienses, lo que se están observando son principalmente huellas de enfermedad, pero enfermedades a largo plazo, es decir, tuberculosis, vemos casos de sífilis, vemos casos de gonorrea, vemos casos de desnutrición, que al fin y al cabo son muertes lentas, pero muertes seguras. Lo que se estaba haciendo ahí literalmente era desmoralizar y además desequilibrar biológicamente al individuo para que o asimilas al hombre blanco o mueres. Esas son las marcas que podemos ver biológicamente o específicamente en contextos sociológicos por la antropología física. Pero ya otras cuestiones epidemiológicas, como la enfermedad, en el caso de la viruela, mataba tan pronto a al individuo que no deja ninguna huella en esqueleto y realmente no podemos conocer qué es lo que ocurrió. Y lo vemos tanto con la epidemia de viruela de 1520, como lo vemos en la epidemia de sarampión de 1531 o con el cocolistli de 1545, ya instaurada la colonia de la Nueva España, ¿no? La enfermedad mataba tan rápido a los individuos, máximo en 5 días, que no hay ninguna marca ósea la cual nos hable de ese genocidio. Solamente podemos estudiar las marcas óseas, pero de estos genocidios prolongados, que realmente hará una revolución y una reestructura del estilo de vida que llevaba a la muerte segura al individuo por una enfermedad. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra al doctor Marco Antonio Cervera. Antes de pasarle el micrófono, doctor, nada más comentarle, aquí hay dos preguntas, comentarios bastante interesantes que nos llegaron a través de Facebook. Mónica Soto nos pregunta, ¿y el papel de las mujeres en la megarebelión cuál fue? De Valeria Leiva Solís. En el marco del Día de la Mujer Afrodescendiente, no te pierdas del estreno de la tercera temporada de El Aquelarre. En esta ocasión, las hermanas se reúnen para conversar sobre la historia de las poblaciones afrodescendientes en México y América Latina, con la antropóloga María Elisa Velázquez, Rosario Sonali Hernández, integrante de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, y la historiadora Maribel Arrelucea, conducido por Renata Turren. Este miércoles a las 22 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. La masacre de Acteal, consumada el 22 de diciembre de 1997, es un episodio trágico que nos llena de indignación y dolor. Niños y mujeres principalmente fueron exterminados
con brutal violencia. El gobierno explicó conflictos étnicos y religiosos entre las comunidades indígenas de Chiapas. Sin embargo, investigaciones posteriores nos ofrecen otros análisis. Durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, se cometió uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia reciente, el cual sigue impune. No te pierdas el análisis del conflicto en este especial de Sacro y Profano, conducido por Bernardo Barranco. Viernes, 19:30 horas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. No te pierdas el gran final de temporada de Nuestras Conquistas y conoce la historia de una de las mayores injusticias en nuestro país, el fraude electoral de 2006. Descubre el significado que tuvieron el plantón de reforma y el gobierno legítimo para el movimiento de transformación nacional de la mano de un panel de lujo. Jesús Ramírez Cuevas, Jesús Rodríguez y Berta Luján Uranga. Conduce Pedro Salmerón. Este lunes a las 23 horas por nuestra señal y redes sociales. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. En el marco del Día de la Mujer Afrodescendiente, no te pierdas del estreno de la tercera temporada de El Aquelarre. En esta ocasión, las hermanas se reúnen para conversar sobre la historia de las poblaciones afrodescendientes en México y América Latina, con la antropóloga María Elisa Velázquez, Rosario Sonali Hernández, integrante de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, y la historiadora Maribel Arrelucea, conducido por Renata Turrent. Este miércoles a las 22 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. La masacre de Acteal, consumada el 22 de diciembre de 1997, es un episodio trágico. Regresamos. Disculpen, tuvimos un problema técnico, son los riesgos de a veces la transmisión en vivo y del mal clima en la Ciudad de México, pero bueno, también están entrando en colisión los dioses de la historia. Y antes de que tuviéramos esta interrupción, que además nos va a permitir extender hasta las 8 de la noche esta transmisión, estaba leyendo la pregunta de un televidente de Facebook, Luis Villarreal. Dice: ¿qué importancia tuvo la cosmovisión que anunció la llegada de los dioses con la llegada de los hispanos? ¿Se interpretaría que el dios Quetzalcóatl poseía el cuerpo de Cortés y por eso fue visto como un dios liberador? Le cedo la palabra al doctor Marco Antonio Cervera. Sí, bueno, son varias preguntas. Respondiendo un poco a la generalidad de cómo debemos o cómo se recomienda, ¿no?, ver estas cuestiones de la conquista, yo creo que efectivamente debemos ya de evitar esta posición de tomar bandos pro-hispano o pro-indígena. Muy particularmente para la historia militar le interesa mucho extraer el rostro de las personas que lamentablemente tuvieron alguna pérdida en esta guerra. Es decir, tenemos que verlo desde el punto de vista más humano, en el sentido de, y va relacionado también con la pregunta que hicieron de las mujeres, en breve lo comento. Entonces, al final, ya fueran hispanos, ya fueran texcocanos, tlaxcaltecas o los mismos mexicas, cualquier tipo de manifestación bélica implica pérdidas humanas, amputaciones, pérdidas de familia, amigos, pérdidas materiales que normalmente no vemos. Entonces, la historia militar está tratando también de rescatar a todas estas personas invisibles que vale la pena analizar, entender desde una perspectiva de la persona, el concepto de la persona y el concepto más humano. Entonces, pues no es que caigamos en qué vida valía más, la de los españoles, la de los mexicas, y entrar en este escenario. Ahora, retomando lo que comentaban de Tlatelolco,
Para este momento, no olvidemos que desde la época imperial mexica, Axayácatl ya había derrotado, es decir, Axayácatl siendo el gobernante de Tenochtitlan, ya habían derrotado a los tlatelolcas, es decir, ambos eran sociedades mexicas, pero desde este punto de vista distinto. Entonces ya estaba integrado en las políticas de Tenochtitlan, Tlatelolco ya estaba integrado como un solo gobierno, y llama la atención que siendo rivales, Tenochtitlan y Tlatelolco siendo rivales, va a ser efectivamente Cuauhtémoc, que tenía afiliación efectivamente Tlatelolca, va a llevar a cabo la defensa tanto de Tenochtitlan como de Tlatelolco, que ya eran realmente una misma ciudad. Y efectivamente el último bastión de defensa se da, ya que llama la atención, y nuevamente retomando el tema de las mujeres, ahorita abundo en ese sentido, en este escenario había un espacio muy concreto donde Cuauhtémoc había ordenado defender a mujeres y a niños que se encontraban resguardados. Entonces las últimas tropas que van a defender Tlatelolco, parte de su objetivo era la defensa de mujeres, niños y ancianos que se encontraban ahí, pues sí, en la indefensión tal cual. Bueno, retomo un poco el tema de las mujeres. Aquí es muy importante decir, y lo comentaba yo al principio del programa, tenemos que partir del concepto de combatiente y no combatiente, ¿sí? No es esta idea del guerrero o no guerrero, porque se ha discutido mucho si las mujeres eran guerreras o no, independiente de la cuestión simbólica en el que efectivamente a las mujeres en parto se les equiparaba con guerreros, etcétera. Realmente la mujer mexica, particularmente mexica, porque no quiero generalizar, porque en el escenario mixteco, en el escenario maya sí había combatientes, yo prefiero decir combatientes, es decir, que tenían un nivel de operatividad en los campos de batalla, pero en el caso mexicano, y eso no significa que sea malo. El papel de la mujer en la defensa de Tenochtitlan fue efectivamente proveer alimentos a los mismos guerreros, que no es malo, no significa, no hay que decir demeritar esa actividad. Claro. Cuidaron a los niños, producían los alimentos, participaron en el tema sanitario, es un tema que también hace falta estudiar. En las campañas bélicas mesoamericanas existe la posibilidad, todavía no hay un estudio hasta donde yo conozco, no sé también qué dirá la doctora, de la participación sanitaria de las mujeres en las campañas bélicas mexicas, pero sí recordemos que el mismo Cortés y su gente, parte de la infraestructura que tenían para poder llegar a donde llegaron, en términos de alimentos, armamento, equipamiento y demás, hablan del ungüento de indio que era proporcionado por los mismos aliados indígenas y que muy seguramente las mujeres participaban en ello. Entonces, el papel de la mujer era igual de importante, es decir, aunque no necesariamente eran combatientes, aunque sí aclaro que, por cierto, por ahí hay un texto publicado al respecto, si a alguien le interesa, pueden consultar mi academia.edu, ya estoy aquí haciendo el comercial, al respecto del papel de la mujer mexica en la guerra. Y bueno, en ese sentido, cuando las tropas eran normalmente superadas, es decir, los combatientes, los que estaban entrenados eran superados, las mujeres e incluso los niños participaban en ello en este contexto de crisis. Sabemos casos de mujeres y niños que fabricaban glandes de onda, es decir, este tipo de proyectiles que se utilizaban para tirar con la onda, lo fabricaban las mujeres. Se colocaron en la parte superior de las casas para arrojar piedras a los enemigos, no solo hispanos, sino a los mismos aliados. Lo siguen haciendo, ¿ah? Sí, ¿verdad? Sí, todavía de repente se ve. Los malvados. Y ahí se transforman en cierto sentido en combatientes, pasan de no combatientes a combatientes. Entonces son muchos los papeles en los cuales la mujer indígena va a participar en ambos bandos, tanto el de los aliados de Cortés como en el caso mexica. Y ya nada más para hacer rápidamente mi comentario, ya tenemos un poco superada esta visión de que Moctezuma originalmente no mandó las tropas a atacar a los hispanos cuando recién llegan a las costas, que porque pensaban que eran dioses. Esto ya lo tenemos superado. A lo mejor muy al principio pues sí les causa cierta extrañeza, como ya lo dijo también la doctora, de este tipo de personas un tanto distintas y demás, pero muy inmediatamente se dan cuenta
que eran humanos, que eran personas con los cuales obviamente podían hacer alianzas, y retomamos otra vez el tema. No podían aliarse con un dios, decirle, oye Dios, sácame de aquí de la problemática con los mexicas. Es decir, porque también se ve como si el indígena fuera tonto, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Esta visión del indígena tonto que se sorprende con los espejitos y los cambia por oro, lo que también es falso. Entonces, el indígena inmediatamente se da cuenta que eran personas con las cuales podían llegar a acuerdos, que podían ser aliados, etcétera. Entonces ya no vemos esta posición, ¿no? ¿De dónde surgió justamente esta leyenda, este mito? ¿Fue una construcción de las crónicas de los vencedores o de esta especie de infodemia histórica que existe, donde dicen, bueno, es que los mexicas pues creyeron que les llegaba un dios y pues su emperador entonces pues se postró? ¿De dónde viene eso? Sí, hay toda una tradición historiográfica que ya viene desde prácticamente de los historiadores mínimo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, en que se generó esta posición. Forma parte de los grandes mitos, efectivamente, de la conquista. Entonces, es realmente un conjunto de datos, ¿no?, que hemos estado viendo. La conquista no es solo hispana, por decir, lo de los dioses. Es decir, no fue un mito construido en la época de la colonia. Hasta donde yo sé, a lo mejor, bueno, no sé la doctora, pero es de parte, a lo mejor sí, de los mismos frailes que quizá participaron en ello. Y luego, claro, los historiadores fueron retomando esto, porque llama la atención que la información estaba ahí en las fuentes, pero como siempre todo depende de cómo las veas, ¿no? Es decir, estos datos que hemos estado manejando siempre estuvieron ahí, pero todo parte del enfoque, ¿sí? Perfecto. ¿El maestro Luis Barjaus nos escucha? Sí. Adelante, maestro. ¿Usted escuchó las preguntas de nuestros compañeros aquí presentes en el auditorio? No tuve la oportunidad porque había problemas técnicos, pero sí he escuchado las intervenciones de mis colegas, que son muy interesantes, sin duda. Y sobre ese punto, sobre uno de los puntos últimos tratados, a mí me gustaría intervenir. Adelante. Por ejemplo, la construcción de la historia oficial. Voy a poner un solo ejemplo, pero hay muchos. Recordemos que la historia oficial es una construcción de los triunfadores. Y en este caso de México, de Mesoamérica, es mucho más claro. Porque las lenguas indígenas eran pictográficas y no había la oportunidad, hasta que se introdujo el castellano, de narrar puntualmente la historia y los acontecimientos de la conquista. Entonces, es una historia, como dije antes, contada por el otro. Eso tiene mucha importancia. Pero notemos una cosa, nuestra mexicanidad está hecha de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuentes del siglo XVI, por más que critiquemos, y con mucha razón, y dudemos con estos argumentos de que son escrituras del enemigo, vamos a decirlo así, aún así son fuentes importantísimas, porque sin esas fuentes ni siquiera sabríamos el nombre de los dioses prehispánicos. Así que ahí hay un problema muy grave. Nosotros somos la unión con Occidente, no podemos ser otra cosa. Y es una fatalidad, y hubiera ocurrido tarde o temprano, si no llegan los españoles, hubiera ocurrido. ¿Por qué? Por dos razones. Porque los grupos mesoamericanos no tuvieron la idea de buscar más allá del océano. Número dos, porque los grupos indígenas configuraban una cultura introvertida a lo largo de milenios. Es decir, no voy a decir que la cultura mesoamericana y la occidental son una superior a la otra, no.
pero son absolutamente diferentes, eso sí. Una cosa es que a través de todos esos milenios el ser mesoamericano se haya ensimismado y profundizado sobre sus ideas hasta llegar a configurar regímenes de organización social totalmente nuevos, totalmente singulares, diferentes a los europeos. Los europeos tuvieron comunicación con África, con Medio Oriente, con Asia, muy tempranamente. Y entonces, bueno, en Grecia se forjó la ideología del progreso. La ideología del progreso incluye la comunicación. ¿La comunicación de qué? De los descubrimientos científicos, de la ideología, de la filosofía. Toda la filosofía griega estuvo salpicada de ideas persas. Todo el cristianismo está fundado en ideas fundamentalmente griegas. Entonces, aquí está la diferencia. Occidente, en la comunicación hay un progreso. Acá no había eso, no había ese interés. Vuelvo a repetir que eso no hace inferior a la sociedad mesoamericana, pero era así. Y nosotros, tarde o temprano, aquella civilización europea habría de llegar a someter y a conquistar o a trabar relaciones, quién sabe de qué tipo, con los grupos mesoamericanos, como ocurrió menos de un siglo después con los franceses y los ingleses que llegaron a Estados Unidos. Francia se quedó con Canadá, Nueva Orleans, parte de Florida y el resto los ingleses, con otras políticas. Los ingleses eran protestantes, los ingleses tenían otra relación. Ahora, igualmente crueles, porque el dominio de un pueblo sobre otro no se puede hacer más que con la crueldad. El dominio. La relación es otra cosa. Pero ocurrió así y tenía que ocurrir así. Y repito que tarde o temprano se tendrían que conectar los continentes, se tendría que conectar América con el resto del mundo. Fuera que aquí, pero esto ya estamos en la ciencia ficción, se desarrollara la navegación al punto de que fueran los indígenas los que arribaran al continente y se condujeran de X manera, o que vinieran algunos de los grupos europeos a relacionarse con los indígenas. Entonces, claro, hubo crueldad brutal. Como decía la doctora en su intervención, la presencia de las enfermedades fue una cosa devastadora. Kukibora han calculado, como todos sabemos, que se redujo la población cerca de un 90% en un periodo no muy largo, en un siglo, en medio siglo. Entonces, hubo crueldad, por supuesto que hubo crueldad, pero toda conquista es cruel, absolutamente cruel. Y aquí la doble crueldad es que en las conquistas hay antecedentes de rivalidad, hay antecedentes comerciales, hay antecedentes de la intención de apropiarse de territorios. Acá no existía nada de eso. Entonces acá la llamada conquista fue absolutamente arbitraria. Vinieron gentes que no tenían ninguna relación. Con la habilidad de Hernán Cortés se descubrió el sistema tributario. El sistema tributario, a su vez, era una crueldad fundada militarmente, fundada en la guerra. ¿Por qué era
poderoso como la Armada Invencible casi. ¿Por qué era tan poderoso el ejército mexica? Porque era por la Triple Alianza. Eran 3 reinos muy poderosos, invencibles para los demás. Los otros se mantenían como reinos separados, independientes entre sí, muchos enemistados a muerte. Por ejemplo, los tlaxcaltecas o los purépecha con los mexica, los mayas con el centro de México. No había la idea de país, no había la idea, no se pensó que pudiera llegar un enemigo tan fuerte o un enemigo que pudiera someter. No se tomaron las medidas de protección territorial, nunca. Así es. Entonces es interesante, yo creo que considerar todos esos factores y entender que México es el fruto de esa extrañísima, en la historia universal, de esa extrañísima relación entre Occidente y Mesoamérica. Muchas gracias, maestro. Antes, yo quiero lanzarles una pregunta muy provocadora. Con estos elementos, con esta revisión de las fuentes originales y de otros elementos, ¿no sería ya momento también de una reescritura de aquella interpretación sobre el ser del mexicano que hizo Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde parte de presupuestos filosóficos, literarios, psicológicos, que ya están rebasados, doctora? Me encantó la idea de que aquí podía haber un cantar de los cantares casi en paralelo a la civilización judía, por ejemplo. Yo creo que incluso habría que resignificar la famosa raza de cobre. La raza de bronce. La raza de bronce. La de Vasconcelos. La de Vasconcelos, irnos más atrás. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos elementos históricos, sociales, culturales, incluso contemporáneos, los cuales nos hacen ver que el mexicano es muchísimo más. Es mucho más complejo. El mexicano es la fusión no solamente de 2 civilizaciones o de 2 grupos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos tiene muchísimo de atrás, ¿no? Los mexicas venían cargando desde los teotihuacanos, venían cargando desde los toltecas, venían cargando de muchísimos. Los ibéricos, exacto, los ibéricos, no nada más son los ibéricos típicos, los madrileños, sino estamos hablando también de los moros, los famosos moros, ¿no? De los famosos judíos, las comunidades judías, a su vez de los egipcios, de los árabes de Arabia Saudita, de los asiáticos, exactamente, de todos los negros, de los famosos egipcios también, ¿no? Entonces somos realmente una mezcla famosa y maravillosa que lo podemos ver con los rasgos, ¿no? De los que aquí estamos presentes, simplemente de la forma en la que hablamos, de la forma incluso en la que nos colgamos y nos adornamos el cuerpo, desde la ropa hasta los tatuajes, pasando por los aretes, pasando por los anillos, por muchísimas cuestiones. Sí somos hijos de violaciones, sí somos hijos de una destrucción violento. Cultural, claro, todo encuentro y más una imposición implica algo violento, implica realmente una atrocidad, pero al fin y al cabo también hubo cosas muy buenas. Claro. Entonces hay que revalorizar, o es lo que yo considero, hay que revalorizar y sacar a punto, o más bien sacar a flote y disfrutar todos esos otros aspectos y dejar de lamentarnos o de andar pensando es que somos esta pobre raza de bronce, ¿no? Así es. Al fin y al cabo somos mexicanos. Así es. Doctor. Coincido definitivamente con la doctora. En efecto, esta visión que nos han dicho desde hace décadas que somos producto de españoles y mexicas, porque además son, como dice, solo mexicas, los demás no existen. Así es. Cuando en realidad, y como también la doctora lo sabe, los estudios de bioarqueología, de genética y demás, o sea, es decir, las mezclas genéticas ya se daban en el escenario mesoamericano y también en el mundo ibérico. Efectivamente, el caso hispano es producto de una alta cultura mediterránea, de todo el escenario mediterráneo muy rico,
que obviamente también tenemos una visión un poco extraña, porque a veces decimos Occidente y generalizamos. Así es. Cuando hablamos de Occidente, será recomendable, porque también en la historia mexicana, lo sabemos los que hemos estudiado arqueología, historia, etcétera, siempre nos dan una historia muy mexicana, muy local, es lógico, pero pocas veces nos metemos en otras sociedades de otros lugares, en este caso del mundo clásico, mediterráneo, etcétera. Y esto nos va a permitir dar una visión más objetiva de lo que a veces con mucha facilidad decimos Occidente. Hay muchos occidentes, o sea, en el Mediterráneo, solo en la antigüedad, tenemos el mundo fenicio cartaginés, que es más oriental. Había una relación directa. Por ejemplo, en el mundo romano tenemos presencia del Imperio Romano en Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de un occidente con tanta facilidad hay que tener también mucho cuidado. Claro. Y lo mismo en el caso mesoamericano, como ya explicamos, no todo es lo mexica. Había una amplia diversidad de grupos indígenas, no solo en el posclásico tardío, sino en general en toda Mesoamérica, y eso solo hablando de la antigüedad, porque como ya estamos platicando y discutiendo ya desde hace años, son 500 años en el que también a México han llegado otros grupos culturales. Tenemos, no sé, poblaciones de Asia, poblaciones europeas de otros lugares, judíos, etcétera. Incluso el número de hispanos o españoles que llegan a México es incluso mayor después de las guerras civiles y demás que conocemos de mediados del siglo pasado. Entonces llegan más españoles a México en ese momento que probablemente a lo largo del virreinato, no lo sé. Entonces realmente cada mexicano es un mundo, ¿no? Cada mexicano es heredero no solo de lo prehispánico y de lo español, sino de muchas culturas y muchas cosas más. Casi somos una suerte de licuadora cultural, lingüística, histórica y demás. Entonces mi opinión es que ya debemos rebasar y por lo tanto dejar de tomar bandos. ¿Eres pro español o eres pro indígena? Ni uno ni otro, simplemente... La idea maniquea hay que romperla. Sí, o sea, somos producto de 500 años, de muchas culturas, de muchas herencias, incluyendo lo indígena, lo hispano. Por ejemplo, por ahí comentaban que es que pues, como estamos hablando castellano, pues claro, se ve que los mexicas perdieron. Y a ver, el segundo idioma más hablado en México es el náhuatl, no es el inglés, y lo hablamos todos los días, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que empezar a entender que la dinámica cultural, porque es así, la cultura por sí misma es dinámica y somos producto de muchas cosas, ¿no? Muchas culturas, muchas sociedades y casi cada cabeza es un mundo, ¿no? Así es. Maestro Luis Barjau, una reflexión de usted. ¿Reescribiría usted el laberinto de la soledad a partir de los presupuestos estos de el pueblo vencido, el pueblo que tiene complejo de inferioridad y que vive en la soledad y en la nostalgia permanente? Mire, maestro Villamil, me ha interesado mucho el trasfondo de esta espléndida reunión. Yo creo que es un momento precioso. No solamente referido a la historia antigua de México, sino en el presente se está pensando mucho, activamente y de manera distinta. Y en el plano de esta discusión sobre la guerra contra Tenochtitlan, me interesa mucho porque mis compañeros lo han mencionado desde diversas posturas, diversos modos. Me interesa mucho la crítica a las fuentes en su dimensión del análisis de la historia oficial. La historia oficial, ya puse un ejemplo, me permití poner un ejemplo antes de la creencia en que Cortés era Quetzalcóatl, pero resulta que en el encuentro con Moctezuma declaró Cortés que había un rey allá después del mar y entonces ¿qué pasaba ahí? Aquel rey, Carlos V, era el Quetzalcóatl y no Cortés, que era un representante.
Y en ese sentido, en el seno de la religiosidad mesoamericana o náhuatl, pocas veces se han enfrentado problemas graves con representantes de dioses. Se atienen a los dioses. Frente a Tezcatlipoca, por ejemplo, casi con una actitud protestante. El feligrés o el creyente se enfrentaba con el dios y lo increpaba, incluso lo maldecía y le pedía cosas para su bienestar. Entonces, hablar con un representante de los dioses era una cosa inusual. Pero hay un ejemplo muy interesante. La historia oficial, en donde la creencia en Quetzalcóatl es solamente un punto, tiene muchas aristas, y yo creo que parte de la reflexión contemporánea, la reflexión de hoy, es interesante volcarla sobre la naturaleza de la historia oficial sobre el mundo antiguo de México. Y voy a poner un ejemplo más. El 8 de noviembre de 1519, cuando en un punto llamado Huitzila, que está por ahí por la iglesia de Jesús, el hospital de Jesús, cuando se encuentra Moctezuma y Cortés, Cortés consigna en su segunda carta de relación al rey, escrita un año después, 2 años después, en 1522, en Tepeaca, hoy Puebla, Segura de la Frontera le llamaban los españoles, consigna el discurso de Moctezuma, un discurso de bienvenida seguramente muy complejo, dicho en un náhuatl muy refinado, cortesano totalmente, y hay 2 versiones sobre este discurso que escribió Hernán Cortés. Nos queda un minuto, doctor, un minuto. Sí. Nos queda un minuto, díganos, perdón. Uno lo escribió Sagún diciendo que ese discurso lo tradujo directamente la Malinche al español, lo cual no es posible. Y el otro es que trianguló con Jerónimo de Aguilar y que lo oyó Hernán Cortés y lo escribió, pero lo escribió 2 años después. La Malinche no pudo haber traducido ese discurso, porque la Malinche hablaba un náhuatl elemental. Así es. Porque ella salió prácticamente de Púber, de Painal a su pueblo, hoy desaparecido, cerca de Oluta, en Veracruz, y en donde se hablaba popoloca. Así es. Y la Malinche hablaba popoloca seguramente. Y usted lo escribió en un ensayo. Ya se nos terminó el tiempo, perdone. Muchísimas gracias a la doctora, al maestro Luis Barajao. Muchísimas gracias al diputado Carlos Cervantes Godoy, que nos acompañó. A todos ustedes, démosles un aplauso a nuestros maestros y especialistas. Muchas gracias. Hoy refundamos, no es la caída de México Tenochtitlan, sino la macro rebelión ocurrida en ese periodo. Y síganos para la próxima semana en este mismo espacio, en el foro del Faro de Cosmos, aquí en este hermoso espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta